Hola a todos y todas. Continuando con este laboratorio 1.2, vamos, luego de haber revisado los componentes y tipos de publicaciones científicas y en el marco del contacto sincrónico, haber ya discutido acerca de la presentación de los resultados y las conclusiones atendibles y no atendibles que yo puedo desdibujar de esto. Continuando con las actividades en mira a los aprendizajes esperados, que recuerden son diferenciar los tipos de publicaciones de revistas científicas, aprender a interpretar los resultados que se presentan en los diversos formatos y discutir los resultados y las conclusiones emanadas de reportes científicos, es que en grupos de trabajo de pequeños van a analizar una publicación científica. Recuerden que estas publicaciones, si bien pueden ser más detalladas o no, van a tener también diversidad de formatos de presentación de resultados. Por lo tanto, traten de abocarse a aquellas que presenten los resultados, digamos, de manera más similar a lo que hemos visto. En las instrucciones como tal ya de la actividad sincrónica, lo decíamos, van a trabajar en grupos de mínimo dos, máximo tres personas, van a definir un tema de interés. Fíjense que esto igual lo veníamos viendo desde la semana pasada, pero ya en el marco de una actividad formal y grupal, van a realizar la búsqueda en base a un tema de interés, lógicamente en los metabuscadores revisados, en la presentación de esta semana, si ustedes se fijaron, además de PubMed, Cielo, Trip Database y Virem, además incluí Science Direct por si también quieren revisar los artículos que se encuentran ahí. Y de esta revisión que ustedes hagan, lógicamente primero en título, abstract, palabras clave, van a hacerse una primera aproximación. La idea es que revisen un par de artículos y finalmente seleccionen alguno que consideren el más indicado, considerando dos elementos. Primero, que se correlacione con el tema de interés que ustedes han definido necesariamente. Y segundo, que presenten los resultados al menos una figura o tabla similar a las que hemos revisado y hemos visto ejemplos en la sección sincrónica. Y en base a esto, revisar, analizar, comprender el cuerpo del artículo presentado, los resultados, obtener conclusiones y discutir los resultados apoyándose en una figura. Ahí, lógicamente, bueno, primero, basarse en una figura, entender en la publicación, basarse en una figura para ver, lógicamente, ahí seleccionen las figuras que puedan ser más importantes y que puedan trabajar de mejor modo. Y ya después hacer las conclusiones y discusiones propias de que ustedes hagan como grupo hacia el artículo, ¿sí? No las que plantean los mismos autores. La idea es que ustedes hagan algo distinto. De hecho, para eso tengan presente que en una discusión en base a un artículo, necesariamente, inclusive la que hacen los mismos autores sobre su artículo, para ello lo contrastan con lo que plantean otros investigadores que trabajan en la misma materia, ¿sí? No les puse en esta ocasión alguna pregunta específica en miras a complementar con otros artículos, pero no lo pierdan de vista. Y en base a la actividad desarrollada, cómo voy a, digamos, yo ver lo que ustedes hicieron como mecanismo también de retroalimentación para indicarles en qué están bien, en qué deben mejorar, completar un formulario de resultados obtenidos. Ahí con que desde uno de los integrantes del grupo llegue el formulario es suficiente. No obstante, entiéndase que el formulario lo tienen que hacer todas las personas del grupo. Ahí les dejé el link y acá les muestro un pantallazo de las preguntas. Primero, lógicamente, se les pide la sección, el número de grupo que ya van a tener asignado en esta parte. Y ya las preguntas que tienen que ver directamente con la actividad es indicar el tema de interés, el artículo que escogieron en formato Vancouver, el código de la publicación, ya sea ID, PMID, DOI, el formato que, digamos, corresponda, y en base a cuál metabuscador ustedes accedieron al artículo. Em, Luego, a propósito de que yo les decía, apóyense viendo una figura, le van a tener que o sacar pantallazo de algún modo o descargar directamente la imagen y subirla acá al archivo.
una sola figura, ¿sí? Y aquí abajo en esta pregunta modo párrafo van a decir qué conclusiones pueden obtener de la figura. Y finalmente, la idea es que ustedes hagan elaboren una discusión, crítica, conclusión sobre el artículo revisado, que necesariamente debe ser original, es decir, de su propia autoría como grupo frente a la investigación que usted encuentra en el artículo, no una discusión que ya hayan presentado los autores del artículo, a fin de que ya van a trabajar derechamente los 45 minutos sincrónicos en esta asincrónicos, perdón, en esta actividad, a fin de motivarles. He establecido un bonus track para el cual necesariamente como requisito amerita que usted tenga el artículo escogido en el formato Vancouver correcto, indiquen el código y el metabuscador desde el cual se puede acceder de manera correcta, porque no tengo cómo corregir un artículo al cual yo no puedo acceder, ¿sí? Entonces aquí ustedes van a ver la relevancia de por qué son tan importantes los códigos, el formato en el cual yo cito un artículo, es que me permiten la trazabilidad en el fondo desde donde se sacó la información. Y siendo un requisito, digámoslo, prerequisito para llegar a este bonus track, los elementos mencionados, las conclusiones que se planteen de manera correcta van a recibir 2 décimas, ¿sí? Si son, obviamente, cada integrante del grupo, ¿sí? Entonces, acá como es un bonus track, no tiene una rúbrica de evaluación tan adecuada, no obstante, los elementos a considerar, igual se los dejé acá, que tienen que ver con, primero en las conclusiones, la tingencia y la correlación con la figura empleada. O sea, no vale cualquier conclusión que figure en el artículo y que no tenga asociación ninguna a la imagen. La idea es que por algo ustedes se apoyan de la imagen para sustentar la conclusión que plantean. Y por otra parte, en la elaboración de la discusión, crítica o conclusión sobre el artículo revisado, 2 décimas sí es que cumple con los elementos de asertividad y originalidad. Recuerde, la originalidad es decir, que sea de su propia autoría como grupo, una discusión que ustedes hacen, crítica o conclusión que ustedes generan a partir del artículo, no una conclusión crítica o discusión que saquen del artículo que ya plantearon los investigadores y por supuesto que sea asertiva en cuanto a la publicación y que, digamos, plantee elementos. De repente es muy fácil caer en, no, es que no tratan el tema en profundidad o no se enfocan en esto o podían ser más pacientes. O sea, la idea es que sea una opinión fundamentada. Cuando le decía, por ejemplo, acá, estas críticas o discusión suelen sustentarse en lo que plantean también otros investigadores, otros grupos, aparte de aquellos que presentan el artículo que yo estoy estudiando. Lo correcto, digamos, para ya los trabajos más formales, es que yo cuando planteo una discusión, crítica o conclusión, hago referencia a otros artículos complementarios. Por aspectos de tiempo, básicamente, dejé esa pregunta de que en esta pregunta considerara una bibliografía que se asocie después. Por esta semana ha quedado fuera, pero no lo pierdan de vista. Y esas son las instrucciones para desarrollar la actividad sincrónica, de la cual no debiesen tener entonces con esto ya ninguna duda.